No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Sí, es el momento de recibir a Edwin Ricardo, quien es secretario titular de la Secretaría de Educación Superior del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. Gracias. De verdad que sí, Máximo. Y este equipo estrella del programa No se diga más, ¿verdad? Como debe ser. Gracias por permitirme este espacio, conversar con ustedes y con esa audiencia de la cual me confieso ser parte y darle seguimiento en las redes sociales. Sí. Mira, Edwin, a propósito de una rueda de prensa que realizaron el Partido de la Liberación Dominicana, oponiéndose a un anteproyecto de ley que está en el Congreso para la fusión tanto del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. ¿Por qué no? Sí, primero, ya no es un anteproyecto de ley, ya es un proyecto porque ya está depositado. Precisamente un mes antes, en diciembre, cuando todos estaban, las instituciones ya estaban cerradas, fue depositado en Congreso. Sería un paso concreto. ¿Por qué no? Primero porque son sistemas muy complejos y porque no se han hecho los estudios previos importantes para ver cómo se va a hacer. No hay una ruta crítica de integración y se laceran muchísimas conquistas de la sociedad dominicana, como la conquista del 4% para la educación preuniversitaria, como es la conquista del presupuesto universitario, que también en los 70 se marchó y se fue a las calles, se derramó mucha sangre, y como es el futuro de la educación. Esa propuesta no es una reforma de educación. Esa propuesta prácticamente es una medida administrativista para sustraer del mismo 4% una parte, ¿verdad? Combinar el presupuesto de ambos sistemas, ponerlo bajo la sombrilla del 4% y quizás tapar esos hoyos financieros que el mismo Juan Ariel y muchísimas voces han ido planteando. Evidentemente no es una fusión. Se elimina el MESIT y parte de los escombros se pone en un viceministerio, que es el Ministerio de Educación Superior. ¿Cómo parte de los escombros? Entonces el MESIT para sí. Ustedes está es escombros. No. Lo que pasa es que el MESIT tiene dos subsistemas: educación superior y ciencia, tecnología e innovación. Entonces, la ciencia, tecnología e innovación la superponen a que en 12 meses se le da un plazo, y todo el mundo sabe cuando se le dan plazo a las cosas, qué sucede. Entonces se va a abordar qué va a pasar con la investigación universitaria. Y entonces todos esos procesos que se llevan en MESIT, becas, el tema de financiamiento, el tema rectoral del sistema educativo, todo eso pasa a ser mandato de un viceministerio. Y un viceministerio no es que marca la prioridad dentro de una institución tan compleja como lo es educación. Entonces, otro elemento importante es que muchas de las conquistas que se ha logrado en las últimas décadas en el país es esa descentralización y esa participación de sectores y actores claves en los organismos tanto en el MESIT, que hay un consejo que es el CONECYT, donde participa el mismo Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, donde participan las asociaciones de rectores de universidades, donde participa la Academia de Ciencia, el sector empresarial, todos quienes tienen que ver, estudiantes, empleados, todos que tienen que ver con el sistema, y el mismo Consejo Nacional de Educación, donde convergen y donde son consejos que toman decisiones de Estado, porque la educación no debe ser un tema solamente de gobierno, es un tema de Estado, es un tema país, es un tema que va más allá de los 4 años o de la gestión de un ministro en particular. Ahora, Edwin, tengo muchas cosas que decir, pero la primera es que yo no he visto, no sé si estoy equivocado, pero no he visto una reacción por parte de las que en teoría serían las principales, vamos a llamarle afectadas, o más que afectadas, vamos a decir impactadas, que son las instituciones de educación superior, fijando una posición tan firme como la que fija el PLD con respecto a esta fusión de ambos ministerios. Porque escuchándote y escuchando los distintos señalamientos que han estado haciendo ustedes desde el lunes, pareciera que las universidades quedan como
como a la deriva también, sobre todo en temas de investigación, en temas de apoyo de distintos tipos. Entonces, ¿por qué las universidades no han reaccionado de manera tan negativa como lo está haciendo el partido? Sí, las universidades sí han reaccionado, no de manera particular, porque son instituciones privadas y tienen intereses, pudiesen ser muy afectadas, pero hay asociaciones de rectores de universidades. Está la DOU, que creo que ya se pronunció, está la ADRU también, que se pronunció. Están, por ejemplo, la Universidad Autónoma, como Universidad Autónoma no se ha pronunciado, pero, por ejemplo, la Federación de Asociación de Profesores, FAPROAS, la ADP y varios sectores ya se han pronunciado. O sea, como ADP realmente es un gremio que articula el profesorado. Articula huelgas y cosas. El profesorado, los intereses, es la visión del profesorado que también lucha por el bienestar de una clase, y eso es importante porque quizás yo no esté de acuerdo. En detrimento de otra. Quizás yo no esté de acuerdo en detrimento de con otra, la posición de un sí, sector, pero tengo que respetar el derecho a los sectores expresarse y exigir sus reivindicaciones. Vamos a hablar del 4%. Sí, sí. Efectivamente fue una conquista en su momento, ¿verdad? Una larga lucha 2011. por parte de la sociedad dominicana para lograr que se destinara ese 4% del presupuesto al sector de educación. Sin embargo, lo que muestran los números, las cifras, desde el mismo momento de su aprobación, es que no ha terminado siendo una solución para la educación. Incluso creo que no ha la habido ejecución del presupuesto. en ningún año la ejecución ha sido de un 100% de ese 4%, desde que entró en vigencia la disposición. Entonces, si eso es así, no era tan efectivo como se creía, sea por mala gestión o por lo que sea. Pero si es así, yo no le veo entonces el problema en terminar de aprovechar el presupuesto del 4% para cubrir algo que está íntimamente ligado al tema de educación. Es solamente que un nivel adicional. Solamente hay que ver los inicios de los años escolares o visitar a las escuelas, no algo así como lo hizo el presidente, que ya estaba todo preparado, para darse cuenta las condiciones realmente. Pero esa escuela no, Edu, porque esa escuela yo la he visitado. Esa en particular, pero visitar las escuelas públicas y ver la situación de indignante a veces donde se toma docencia. Hay problemas de agua potable, muchísimo, falta de acceso. O sea, cuando voy a las comunidades, yo soy de Santo Domingo Este, hay personas que me piden que haga las gestiones a ver si pueden inscribir a sus hijos en la escuela pública, porque no hay el acceso suficiente en los planteles, hay falta de aulas, hay falta de condiciones básicas. Entonces, evidentemente, no se está ejecutando un 4%, pero se ve el desgaste. O sea, durante mucho tiempo... Pero no se está ejecutando, no es que no se está ejecutando. Es que no se ha ejecutado por completo el presupuesto. Nunca, salvo quizá, no lo sé, en los años de desarrollo y construcciones de escuelas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, eso obedecía a un plan en ese momento. O sea, la primera parte de ese plan, primero fue crear el sistema de tanda extendida, ¿verdad? Crear las condiciones, la infraestructura. Aquí se sembró infraestructura escolar en la mayoría de los municipios. Si usted conoce muchas personas que son del interior, a veces un joven estudiaba y se quedaba a nivel básico, porque ir a una secundaria implicaba movilizarse decenas de kilómetros a otro municipio, a veces al municipio cabecera, para poder terminar el bachillerato. Y eso acabó en esa primera etapa. Y luego el abordaje fue primero poder firmar el pacto educativo, que también es una conquista y estaba establecido en la Constitución, y también trabajar la formación de los maestros, que es importante. O sea, aquí cualquier bachiller que salía y era buen estudiante, generalmente ingresaba en calidad de profesor al sistema público, y entonces todo eso comenzó, no como profesor, dando clases en el sistema público, porque había poco monitoreo, y comenzó a trabajarse esa parte, dando incentivos, trabajando incluso el currículum en las universidades, porque eso está vinculado, de la formación de los maestros, porque hay una integración vertical y una relación muy cercana entre el sistema preuniversitario y el universitario con respecto a la calidad de la educación preuniversitaria. Pero hay algo.
Pues yo hice mi tarea, hice mi investigación y vi que los principales países donde la educación es el pilar que lo ha mantenido y que tiene esos países, donde están en los primeros lugares, tanto de economía, de paz social, de seguridad social, el Ministerio de Educación de esos países es uno solo, que integra educación básica, media y universitaria. Entonces, ¿por qué no seguir el ejemplo de esos países? Yo te pongo Singapur, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido, y por ahí te puedo mencionar 30 países más. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes porque es que el 4%. ¿Vamos a probar? No es que tenemos que ser diferentes, es que nosotros tenemos una identidad y una realidad propia. Esos países no han fusionado, esos países han diseñado y hay instituciones fuertes, con unos niveles de confiabilidad, hay una infraestructura, hay una articulación, hay un currículo integrado. O sea, en República Dominicana nosotros tenemos nuestra propia característica. Nosotros no podemos simplemente, es como que yo y tú estemos haciendo un examen especial, tú de matemática y yo de lengua española, y yo me ponga a fijarme de ti y fácilmente me quemo. Son realidades distintas. Pero algo han hecho bien, porque no copiar esos modelos. No es copiar. Porque aquí lo que se dice, no se puede fusionar y ya. O de referencia. Por ejemplo, ¿cuál es un desafío de la educación dominicana? Principalmente una mayor articulación entre el sistema de educación superior y la educación y el sistema de formación profesional. O sea, lo referente a Infotep, que vi que ahorita estaban abordando el tema de Infotep, y eso se abordó. O sea, durante los gobiernos del PLD se estuvo insistiendo mucho en la importancia de un marco nacional de cualificación que implica una mayor integración, una mesa estratégica para que haya un currículum integrado, que el perfil de egreso de un bachiller encaje perfectamente con el perfil necesario de ingreso a un sistema universitario para dar respuesta a ¿Cómo se puede integrar mejor? Si es dentro de un mismo ministerio o teniendo dos ministerios que tenga que haber una relación interinstitucional. Articulado, porque la sociedad ha avanzado con la articulación de cadenas de suministro. O sea, necesariamente este celular no es el resultado de una sola empresa. Ahí hay millares y millares de tecnologías que han sido desarrolladas. Pero si tomamos ese mismo campo, dentro de la misma zona franca, imagino que sería más fácil. No, son empresas diferentes. Pero si tomamos el ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del celular. Todo eso se ensambla y se articula en un solo sitio, al final del día. Las piezas pueden venir de diferentes lugares, pero se ensambla y se articula en un solo lugar. Yo quisiera, y es hasta egoísta de mi parte, pero personalmente yo quiero entender claramente esto. La mayor objeción que tiene el PLD como organización frente a esto es el tema del presupuesto, de que se vaya todo el 4%, de alguna forma virtualmente se reduzca, porque entonces ya se anularía ese presupuesto de MESID y entraría dentro del 4% que tiene el Ministerio de Educación. Esa es una, ¿correcto? ¿Estoy en lo correcto? La preocupación del PLD es la calidad de la educación. Es la calidad de la educación y el respeto a las conquistas del pueblo dominicano. Entiendo, pero a mí me parece populista la declaración de respetar las conquistas del pueblo. Y lo que quiero es, porque Máximo dijo algo ahí. Pero no fusionarlo por no fusionarlo. Yo lo que quiero es, y creo que es conveniente hasta para ti como vocero del Partido de la Liberación Dominicana, es primero entender yo y que quizá la audiencia pueda comprender claramente cuáles son las objeciones. Y que no sea que el Partido de la Liberación Dominicana está diciendo solamente, está mal que se fusionen. ¿Por qué? No, porque está mal que se fusionen. Pero es que hemos argumentado. Por ejemplo, vamos a poner el tema de la participación. Tú dices la conquista, pero el mismo presidente Fernández, siendo presidente del Partido de la Liberación Dominicana, había dicho en un momento, el 4% no es la solución. Yo no estoy de acuerdo hoy en día con que el problema es que se aprobó el 4%. Yo creo que ha sido un tema de mala ejecución de todos los gobiernos. Sí. Fernández lo que en su momento habló realmente fue de que lo primero es la planificación, y el presupuesto es la parte final del proceso de planificación. O sea, yo no tengo que poner como punto focal para planificar el presupuesto. Algo así era con respecto
al orden de los... Pero la realidad es que el 4% es una conquista del pueblo. Ahora bien, para nosotros como PLD, y hemos sido actores principales durante todo este proceso, porque la discusión social que genera desde el CONES al MESIT, que se dio a finales de los años 90, fue en los gobiernos del PLD y fue una conquista, ¿verdad? Por ejemplo, la creación de la carrera nacional de investigación. Todo que estamos aquí, sabemos que los últimos 30, 40 años estamos hablando de la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Que el conocimiento es la materia prima con lo que los pueblos avanzan, ya no solamente con el petróleo, sino claro. Venezuela fuera, ¿verdad? El número uno a nivel de toda la región. Pero la investigación, la ciencia y la tecnología queda relegada, o sea, en esta ley. Imagínense el MINER, que está enfocada en la formación, la educación básica para crear un ciudadano con ciertos niveles éticos, con capacidades lectoras, capacidades matemáticas básicas. Entonces, atender el tema de la investigación. La investigación no tiene quien le escriba en estos momentos. Pero es que hoy en día hay ministerios que tienen direcciones llevadas por viceministros. O sea, por ejemplo, así rápidamente a mí se me ocurre en Cancillería, el Instituto Dominicano en el Exterior es un viceministro. O sea, la directora hoy de ese instituto, en un momento fue Carlos de la Mota, hoy es Celina Toribio, hoy ella es viceministra y se lleva esa dirección. Y por ejemplo, esa es una dirección que en los últimos 5 o 6 años es que ha tenido algún tipo de reconocimiento y ha descollado y se le han visto resultados. Es la complejidad. Sí, pero me copia, o sea, sí. Es una viceministra sí. Hoy, o fue un viceministro que inició ese empuje y llevaba esa dirección y tuvo un resultado. Pero aquí lo que hace falta es cuál es la política de este gobierno con relación a la educación, porque yo estoy de acuerdo con que si se fusiona no necesariamente es malo, no es necesariamente algo malo. Ahora, ¿cuál es la política de educación? Y si van a reducir presupuesto, que lo aclaren, porque ahí lo que se plantea es que un truqueo para bajar el presupuesto de educación. Y si hay una política de unificar criterios y tener una mesa y de que la educación preuniversitaria, la educación universitaria van a ir de la mano y que en el 2040 vamos a estar en este lugar, o sea, bajo este esquema, entramos en esa discusión. Pero ahora mismo lo que hablan es de fusión, de quitar la silla de un ministro y de varios viceministros y de que, bueno, este es el 4%, este es el 5% de la UAS y uno preasume de que le van a bajar el presupuesto de educación. Pero que ustedes están discutiendo y están hablando de una presunción, Miguel. Yo creo que hay que leer la ley y de nuevo, es que, a mí no es claro y creo que probablemente para parte de la audiencia no es claro cuál es la posición y por qué es la situación. Creo que entiendo más o menos la parte de investigación y ciencia. Puedo entenderla. Yo no sé cuáles han sido los resultados de ese presupuesto en los últimos 15, 20 años, pero creo que puedo entenderla. Pero todavía yo no tengo claro la visión del PLD, más allá de estamos en contra de esta fusión. No la tengo clara. Es que nosotros hemos sido claros y enfáticos con el tema de la calidad de la educación superior, de la calidad y del respeto a la educación superior. Estamos en contra de lo que no está claro realmente, o sí está claro por parte del gobierno. El gobierno lo que busca es ahorrarse unos recursos para tapar hoyos financieros, pero está sacrificando realmente la educación y el futuro del país, porque es en el sistema universitario donde se forman los profesionales del país, los médicos, los abogados, los ingenieros, o sea, lo que realmente van a hacer que el país se desarrolle, y la visión del ministro o de un ministro que concentre todo el poder, incluso el poder de cerrar y de abrir una universidad. Incluso prácticamente mutila la autonomía, porque aunque el proyecto de ley dice que se respeta la autonomía, por otro lado, evidencia el control del despacho del ministro y decisiones que pudiesen afectar. ¿Pero y cuántas universidades se han cerrado? Se han cerrado universidades, por ejemplo, en gobierno del PLD se han cerrado universidades, que ahora muchas están abiertas. Pero por irregularidades, no porque el ministro diga hay que cerrar. Sí, así como se han cerrado, también se han abierto, porque no hay
es menos cierto que la educación tan privada también es un negocio. O sea, podemos a cualquier negocio pintarlo y ponerle nombre de universidad. Es un negocio, pero es también lo que hoy en día nos tiene en algunos buenos lugares en términos de educación. Edwin Ricardo, secretario ¿Buenos lugares dónde? ¿En términos de educación? Sí, aquí. ¿En República Dominicana? Edwin Ricardo, gracias por estar. Dígame dónde, porque por favor. Sí, precisamente de eso iba a hablar con Edwin, porque, o sea, la educación, ¿cuándo se ha resuelto el problema de educación y desde cuándo no tenemos el mismo problema de educación en este país? Ni en los 20 años del PLD, ni en estos 5 años del PRM, y quién sabe en cuántos años más hacen falta para que se resuelva el tema de la educación. Dime tú en qué índice o en qué parámetro de los internacional la educación dominicana destaca. En ninguno. Y si usted tiene la evidencia de que sí existe, dígamelo. Imagínense a esa situación que es el resultado de la gestión del sistema de educación básica, ahora colocarle toda la responsabilidad de un sistema de educación superior de ciencia y tecnología. O sea, cuando el caballo está agotado por la carga, tú no le puedes poner más carga, y prácticamente eso es lo que se está haciendo, evidentemente. Por solucionar un problema, estamos sobrecargando un ministerio colapsado con problemas graves y prácticamente buscando la solución estamos generando el real problema. Gracias, Edwin Ricardo, secretario de Educación Superior del Partido de la Liberación Dominicana. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.